Es Radio, Elche, 103.7. Es la mañana, la información inmediata. Exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos. Pues nos encontramos, como ya saben, como anuncia la sintonía, con buena energía, nuestra sección sobre todos los consejos sobre electricidad. Y como ustedes saben, pues no está al margen ni de polémica ni de actualidad. Así que, Manuel Romero, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿cuál es la actualidad? Porque desde luego temas como la electricidad nos quitan mucho el sueño. Así que, ¿de qué vas a hablarnos hoy? Bueno, pues hoy vamos a revisar la situación del mercado eléctrico, cómo está en estos momentos y qué podemos esperar en los próximos meses. Fundamentalmente, pues porque todo lo que afecta al mercado eléctrico al final nos afecta al bolsillo y al final pues nos toca pagar más o nos toca pagar menos, con lo cual esto es creo que es bastante interesante que lo toquemos. Y más lo que estamos viendo en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados con esta votación para eliminar ese famoso impuesto eléctrico. Pues que se habla de ese famoso impuesto eléctrico, pero no sabemos exactamente a qué se atiende. Lo he dicho, creo que lo he dicho mal. Porque cuando lo veo en la prensa, en las noticias, dicen impuesto eléctrico a las energéticas. Sí. Entonces vamos a desgranar esto un poquito y vamos a intentar aclarar en qué consiste eso y si nos puede afectar o no nos afecta. Bueno, pues vamos primero vamos a situarnos y cómo está el precio de la electricidad y qué previsiones hay para los próximos meses. Exacto, vamos a empezar por el principio y vamos a ver pues un poquito qué ha pasado durante estos meses, qué está pasando en este momento y qué previsión tenemos pues para el primer trimestre del año 2025. Pues tú dirás. Antes de empezar con eso, vamos a recordar, que ya lo hemos comentado más de una vez, cómo se establece el precio de la energía eléctrica. Sabemos que hay, digamos, dos grandes grupos de empresas en España. Por uno están las generadoras, las que tienen las plantas de generación de energía eléctrica, los saltos de agua, la nuclear, la hidráulica, la fotovoltaica, sea del tipo que sea. Esas compañías. Y por otro lado tenemos las empresas que compran esa electricidad y nos la suministran, las comercializadoras que se llaman, que es con las que normalmente pues los ciudadanos tenemos el contrato con ese tipo de empresas. En medio de esas dos empresas, de las que generan y las comercializadoras, hay un organismo que se llama OMIE, que es el operador del mercado ibérico de electricidad, que es el que se encarga de casar la oferta con la demanda, es decir, casar la cantidad que producen las generadoras con lo que piden las comercializadoras. Cuando hace esa unión entre oferta y demanda, se va poniendo el precio. Por eso el precio va variando hora a hora, porque depende de cómo van entrando las distintas tecnologías de generación en ese pool que denominamos. Es decir, si empiezan a entrar en el pool, en esa bolsa, empiezan las nucleares, después la fotovoltaica, después la eólica, ¿vale? Se van entrando poco a poco, una detrás de otra, y se va poniendo el precio en función de la más cara que entre en cada hora. Es decir, tenemos en una hora que nos entra más nuclear que de ciclo combinado, que de gas natural, el precio se pone de la que más ha entrado, de la nuclear, que es más barata. Si por el contrario entra en un momento determinado la de ciclo combinado, el gas natural, que ese tiene un precio mucho más elevado, el precio va a subir. Por eso el precio a lo largo del día nos va subiendo. Entonces, ¿cómo está la situación de este mercado eléctrico, del pool, de esa bolsa, a día de hoy? Pues en el mes de noviembre hemos tenido el precio más alto de todo el año. Nos hemos ido a 104 euros megavatio hora. Tenemos que recordar que el precio más barato fue de abril con 13,67 euros. Hemos pasado de 13,7 a 104 euros por megavatio. Es decir, prácticamente el 100%. Sí. Lo hemos doblado. De octubre a noviembre... Multiplicado por 100. Claro, de octubre a noviembre se ha subido un 52%. Pero diciembre, los días que llevamos de diciembre, estos 12 días, ya estamos en 108. Estamos ya por encima del mes de noviembre. Esa tendencia al alza va a continuar todo el mes de diciembre y se espera que también continúe durante los primeros meses del año, enero y febrero. Quizás va a bajar un poquito, de los 108, 110, a lo mejor baja a 95, 90, pero nos vamos a seguir situando en precios elevados.
Hay que decir que en este momento hay bastante incertidumbre por muchas cuestiones, por temas de... nos encontramos en un momento del año en el que se genera mucho más con ciclos combinados, con lo cual consumimos más gas natural. Hay cierta incertidumbre con algunos conflictos bélicos en el mundo, sobre todo de países que suministran gas natural, con lo cual nos afecta al precio del gas. Sí, pero hemos visto también que los conflictos bélicos, por ejemplo, con la guerra de Ucrania se estableció esa ayuda a la luz, y la guerra de Ucrania, como comentábamos hace unos meses, no se ha terminado, pero esa ayuda sí que se ha retirado a partir de junio o así fue, ¿no? Sí, correcto. Claro, pues todo esto influye en el precio e influye también en esa incertidumbre que vamos a tener en el primer trimestre del año, y también la cuestión esta del impuesto que comentábamos antes, del impuesto a la generación, a las eléctricas que ellos llaman, a las energéticas, que pues todavía no está claro si se va a quitar o no se va a quitar, entonces eso también nos va a influir. Por aquí nos dicen en nuestro WhatsApp, si pasara por menos manos igual sería más barata. Nos facturan en kilovatios hora, no en megavatios, que nos traduzca los en kilovatios si puede ser, para saber exactamente cómo nos va a afectar a nuestro bolsillo. Sí, tienes razón este oyente. A ver, kilovatios al final está un vatio a kilovatios son por 1000 y a megavatios es por 1.000.000, para que nos entendamos. En kilovatios, que es al final lo que tenemos en la factura, nos movemos en torno a 12, 15, entre 10 y 20, depende del tipo de contrato que tengamos, entre 10 y 20 céntimos por kilovatio hora. Pero es verdad que eso depende del precio que compran las comercializadoras. Por eso la referencia de dar el precio en megavatios, que es el precio del pool, es muy interesante, sobre todo por ver la evolución, si está subiendo, si está bajando, porque al final de ese precio es el que nos van a repercutir a nosotros. Pues continuamos con más cuestiones, porque esos incrementos de precio se han producido a lo largo de todo este tiempo. Sí. ¿Y por qué se está produciendo ahora un incremento de los precios? Aparte de la variación en el precio del gas, conviene recordar lo que he comentado al principio, cómo se establece el precio ahora de la energía eléctrica, según van entrando las distintas tecnologías. Si en un momento nos entra una tecnología más cara, el precio va a ser esa, la de la más cara. A esto hay que añadir que, claro, en esta época del año tenemos menos horas de sol, con lo cual la fotovoltaica genera menos energía eléctrica porque hay menos horas de sol. ¿Nos hace falta más? Hay más nubes, generamos menos, y encima hay menos viento, con lo cual los molinos, los aerogeneradores también generan menos electricidad. En resumen, tenemos menos generación de energía por fuentes renovables. Pero además, las poquitas nucleares que tenemos en España, más de una ha tenido alguna parada técnica en estos meses, con lo cual también hemos generado menos con nuclear. Y al final eso se traduce en que hemos tirado más de los ciclos combinados, es decir, del gas natural. Eso, unido a que en invierno tiramos más de la calefacción, por tanto hay un incremento en la demanda de energía eléctrica, pues ya tenemos los dos condicionantes. Tiramos más de la generación con una tecnología más cara y por otro lado de más demanda, por tanto el precio nos sube. Al 50% están funcionando ahora mismo placas en los hogares, las placas solares. A ver, en Elche... Casi 53. En Elche, porque estamos con un día soleado, pero claro, eso no es toda España. No, por supuesto. Y tenemos menos horas de sol. Tenemos menos horas de sol, así es. Bueno, estos días se está hablando de la supresión del impuesto a la producción eléctrica. Los partidos de la oposición están a favor de suprimirlo, pero el gobierno no. Vamos a explicarlo con detalle, porque desgraciadamente los partidos políticos se quedan en la polémica. Sabemos que PP y Junts han votado juntos, por lo cual también se les ha criticado, contra el gobierno de Pedro Sánchez porque no querían que ese impuesto se gravara a las compañías energéticas. Pero por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez, pues saca su as de la manga y entonces suspende la comisión en la que realmente se tenía que suprimir este impuesto. Al margen de toda la gestión política,
¿En qué afecta a nosotros la supresión de ese impuesto? ¿Nos va a beneficiar? Porque las compañías eléctricas no tienen ese gasto y van a bonificar a los a los afiliados, por así decirlo, ¿no? A los clientes. Bueno, pues vamos a ver. Aunque es un impuesto que existe, que grava la generación de energía eléctrica, ahora lo voy a leer exactamente por decirlo bien, como lo tienen estipulado en la ley, pero quedémonos con que es un impuesto que grava la generación de energía eléctrica y que, por tanto, ¿quién lo tiene que pagar? Las empresas que generan energía eléctrica, las energéticas. Pero es verdad que cualquier empresa tiene que repercutir todos sus costes a sus clientes. Al final es lo que sucede, ¿no? Porque si no, no son ONG las empresas, tienen que... Lo tenemos claro, ¿quién paga? Con lo cual, al final, ese impuesto que en teoría le paga al Estado, lo paga a las energéticas, al final las energéticas lo repercuten a los clientes. Esa es la realidad. Vamos a entrar al detalle de lo que es el impuesto. El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que en palabras de la agencia tributaria, y voy a leerlo, es un tributo medioambiental directo y real que grava la realización de las actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en las barras de la central, vamos, en el punto de generación de la central. ¿Vale? Eso es lo que dice exactamente la ley que regula este impuesto. Es un impuesto directo que se aplica a las empresas generadoras de energía eléctrica y que en principio, como he comentado antes, lo pagan las instalaciones de producción de energía eléctrica del tipo que sean. Sea una nuclear, sea una hidráulica, sea una fotovoltaica, como del tipo que sea. Antes. Absolutamente todas. Con las medidas de mitigación, esto que tú comentabas antes de los conflictos bélicos de Ucrania y demás que se pusieron en marcha, este impuesto se suspendió, estuvo paralizado, estuvo a cero los 2 últimos trimestres del año 2021, 2022 y 2023. En el año 2024 se suprimieron todas esas medidas para compensar el problema del incremento del precio del gas natural principalmente y se ha vuelto a poner este año 2024. Y el tipo impositivo es del 7%. Eso es lo que se paga, ¿vale? Lo que pagan las energéticas. Lo que sucede es que, como todos sabemos, es lo que he comentado antes, los políticos, aunque nos digan lo contrario, todos estos impuestos lo que van a hacer es, lo pagan las compañías eléctricas, pero al final lo repercuten a los consumidores. Tenemos que tener en cuenta también que en la mayoría de los países de la Unión Europea no existe este impuesto. Y eso, si nos vamos en materia de competitividad, por ejemplo, de la industria, en nuestra industria, la industria española, es menos competitiva que una industria de otro país de la Unión Europea donde no tienen este impuesto, porque al final repercuten sus costes y tienen un 7% más de coste que otra empresa que está en otro país de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Y resumo un poquito lo que tú has dicho antes. Efectivamente, hay una comisión, que es la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, que es la que está tramitando una ley que va a regular el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esa ley va a afectar a la factura final que vamos a pagar todos los consumidores. Están legislando esa nueva normativa, esa nueva ley. En su tramitación abrieron la posibilidad de que los partidos políticos pusieran enmiendas a esa ley y, bueno, creo que fue el PP o Junts, no sé, uno de ellos, puso una enmienda de suprimir, poner a cero este impuesto, siempre y cuando no tengamos déficit de tarifa, que después tendremos que explicar qué es esto del déficit de tarifa. Esa enmienda la presentaron, se habla de PP y Junts, pero también apoyó la enmienda Vox, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco y PNV, o sea, han sido esos 5 partidos. Y como tú muy bien has dicho, en una, no sé, tricuñuela o no sé cómo llamarlo, lo que han hecho es suspender esa comisión de alguna manera, la votación, y entonces pues ha quedado paralizado la tramitación de esta ley. Con lo cual, ¿en qué se traduce esto? Pues que el impuesto sigue estando vigente. Las compañías eléctricas tienen que seguir pagando este impuesto y, por tanto, los consumidores lo vamos a tener que seguir pagando. Es decir, da igual lo que se haya votado. Es que no han llegado a votar. No han llegado a votar. Bueno, sí, se ha propuesto. Se ha propuesto, han hecho una enmienda, pero no han llegado a votarlo. Sí. ¿Vale? No se ha establecido. En palabras del PP, que es el que dirigía estas enmiendas, suprimir el impuesto supondría un ahorro estimado de 400 millones de euros para las familias españolas, 500 para las pymes y 2.000 para las grandes industrias. Nada desperdiciable. Nada. El gobierno cifra
Claro, si tú suprimes un impuesto, son menos ingresos para el Estado, ¿vale? Entonces, esta merma de ingresos, el gobierno la cifra en 1.500 millones de euros. Hay una consultora experta en temas de... que no somos nosotros, pero otra consultora experta en temas energéticos, se llama Selectra, que ha cifrado, claro, porque nos dan la cifra de toda la familia, pero esto realmente al mes en una familia media, ¿cuánto supone? Lo cifra en torno a 1,64 euros de ahorro el suprimir ese impuesto al mes. Será mucho para una familia, será poco para otras, pero bueno, al final es un impuesto menos que nos quitan, y yo creo que siempre que nos quiten impuestos, que ya bastantes pagamos, yo creo que es interesante. Pues es interesante que nos quiten impuestos. Por aquí nos dicen, ¿cuánto le debe el gobierno a las eléctricas? Es otra de las... Ahí vamos con el tema del déficit de tarifa. El déficit de tarifa, aunque no nos demos cuenta, lo estamos pagando continuamente todos los meses. Cuando pagamos la factura de la electricidad, de la luz, pagamos parte del déficit de tarifa. Si miráramos el detalle de la factura, vamos a ver ahí una tarta con la distribución de toda la factura, y hay una parte de esa distribución que pone cargos normativos o otros cargos. Dentro de esos cargos está la parte que vamos pagando mes a mes del déficit de tarifa. ¿Qué es esto del déficit? Vamos a ver, nosotros pagamos una cantidad a unos euros kilovatio, pero resulta que a las eléctricas, a las energéticas, a lo mejor generar esa energía eléctrica le sale un precio mayor, con lo que hay una diferencia entre lo que nosotros pagamos y el coste real que tienen las eléctricas. Eso es el déficit. ¿Por qué ha existido ese déficit? Pues fundamentalmente porque a principios de los años 2000 hubo, pues yo diría que un descontrol con las primas a las renovables, vamos a dejarlo así. Hubo cierto gobierno que hizo que se implantaran muchas instalaciones de energía renovable, y eso generó un descontrol después con las primas y demás, y eso al final genera pues que tienes ahí un negativo, un saldo negativo. Además, no sé si estamos hablando de la misma época, pero fue el boom de las plantas fotovoltaicas. Correcto. Que prometieron a las personas de a pie, por ejemplo, que invertían en ello, que iba a ser muy rentable, y luego lo que les ha supuesto ha sido un gran esfuerzo porque han tenido que pagar. Claro, porque han ido suprimiendo poco a poco todo ese exceso. Yo no estoy diciendo que no fuera necesario aplicar aquellas subvenciones. Lo que sucedió es que si el gobierno de aquella época tenía previsto, voy a decir unas cifras por decirlas, si tenía previsto invertir 1.000 millones de euros en esas subvenciones, en lugar de invertir 1.000, invirtieron 2.000. Ya está el desfase. Claro. Para que situemos esto en cifras, en el año 2012 ese déficit de tarifa llegó a los 24.000 millones de euros. En España estamos hablando. En España. Claro, al final todo eso nos lo repercuten, como he dicho antes, en la factura que pagamos mes a mes. Ese déficit de tarifa lo hemos ido pagando poco a poco, y ahora mismo la verdad es que estamos en una situación bastante buena. Por eso ahora mismo están hablando de suprimir el impuesto a las eléctricas, porque parte de ese impuesto es para pagar el déficit de tarifa. Si ya no tenemos déficit de tarifa, o la previsión es que en breve dejemos de tenerlo, es lógico por esa parte. Por eso la propuesta de esa enmienda es: quitemos el impuesto siempre y cuando no tengamos déficit de tarifa. Bueno, en palabras de la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, el 31 de diciembre del año pasado, 31 de diciembre del 2023, la deuda del sistema eléctrico español era de 7.866 millones de euros. Y habíamos bajado de 24.000 a poco menos de 7.900 millones de euros. Este año 2024 va a seguir descendiendo, y la previsión que tiene la CNMV es que el déficit de tarifa de factura se termine en torno al 2027-2028. Bueno, yo tenía aquí un gráfico que lógicamente los oyentes no pueden ver, pero el pico fue en el 2023. Y es decir, que la mayoría ya está todo pagado. La mayoría ya está todo pagado. Con lo cual la propuesta que se ha hecho desde los partidos de la oposición no es descabellada, porque efectivamente, oye, pues lo que digo, si ya no vamos a tener déficit de tarifa, ¿por qué tenemos que seguir pagando
ese impuesto. Bueno, antes te referías a que este impuesto supondría una bajada de no sé si has dicho 1,26 o 1,60. Sí. En la factura de la luz, ¿cuánto suponen los impuestos? ¿Sería esa cantidad? No. Eso es el impuesto que pagan las eléctricas, que nos repercuten en uno de los apartados, en uno de los apartados de la factura. Pero dentro de la factura tenemos dos impuestos. Uno es el impuesto eléctrico, que en este momento es del 5,11%, y otro es el IVA. El IVA, dependiendo de cómo esté el precio en el pool de la energía, es decir, si el precio en el pool de la energía está por debajo de 45 euros megavatio hora, pagamos el 21% de IVA, y si está por encima de esos 45 euros megavatio hora, pagamos el 10% de IVA, que es como estamos en este momento. Ahora mismo estamos pagando el 10%. Bueno, pues si sumamos esos dos, el impuesto eléctrico y el IVA, en este momento para una factura media de una vivienda, media anual, ya sabemos que en invierno, en verano vamos a pagar más, pero hay otros meses que pagamos menos, una factura media de 40, 50 euros al mes, los impuestos que pagamos directamente los ciudadanos son del orden del 13,4%, 14%, 15%, eso es lo que pagamos en impuestos dentro de la factura. ¿Vale? Hay que recordar también que esto es una cosa curiosa, que es una doble imposición. Pagamos el impuesto eléctrico, el 5,11, y a ese impuesto nos aplican después el IVA otra vez. Sobre el impuesto eléctrico pagamos o el 10% de IVA o el 21% de IVA. Mira, Manuel, estoy llegando a pensar que me gustan mucho tus programas, pero programas como este prefiero casi que no escucharlos, porque es mejor vivir sin saber. Pero al final tenemos que saber en lo que estamos. Para eso tenemos a expertos como tú que nos lo explican, pero de verdad, pues al final te toman por tonta, porque encima saber que te lo están cobrando doblemente. Sí, pero tú fijas el mensaje que nos daban en la prensa y en la televisión, nuestros diarios, de el impuesto a las energéticas, que es de lo que estamos hablando hoy. Y al final ese impuesto es un impuesto que pagamos los ciudadanos. O sea, es que incluso el mensaje, el titular, y además es de pocos segundos. Supresión del impuesto a las energéticas. Por eso te digo que claro, me queda bueno pues que lo paguen las empresas. Claro, ya está, total, efectivamente, a mí no me afecta. Llamaba poderosamente la atención que se quedaran en el debate político, pero que no se profundizara en realmente ese impuesto, porque sabemos que si es un impuesto y es a las eléctricas, nos va a repercutir. Correcto. Otra cosa es que es como un impuesto, pues por ejemplo, a las empresas de construcción o a las, pues evidentemente el que vaya a comprar una vivienda o en la obra pública mismo nos va a repercutir. Claro, es que es así. Sin ir más lejos. Es así. Bueno, para finalizar, algunos consejos para nuestros oyentes en cuanto a medidas de ahorro energético renovables, porque creo que de lo otro no vamos a sacar punta. No, del otro no. Y ahora ya vamos a la parte positiva del programa de hoy. Vamos a la parte positiva, la que nos gusta. A mí lo que me gusta pues son todos esos trucos, pues girar el monomando a la derecha, el comprar esos enchufes inteligentes, que por cierto lo he comprado, pero hay que ser ingeniero para instalarlo, porque por la aplicación telita. Pero bueno, vamos con esos consejos. Sí, exactamente. Yo creo que esta es la parte positiva del programa. En los impuestos no vamos a poder hacer nada, pero si conseguimos reducir nuestro consumo eléctrico, al final vamos a pagar menos impuestos y vamos a pagar menos en la factura, que yo creo que es de lo que se trata en este programa. Lo primero que tenemos que recordar todos, igual que empezaba el programa volviendo a explicar cómo se establece el precio hora de la energía eléctrica, tenemos que recordar todos es que en este momento en España existen dos tipos de tarifa o dos mercados, vamos a llamarlo así. Una parte está el mercado libre y por otro lado está el mercado regulado. El mercado libre es un mercado en el que el consumidor llega a un acuerdo con la compañía suministradora y establecen el precio, sin más. Aquí no interviene para nada el gobierno ni otros agentes, es directamente la compañía que nos vende la electricidad, la comercializadora, llega a un acuerdo con nosotros. A ver, no es una negociación porque al final nos dan una serie de tarifas y nos acogemos a la tarifa que queramos, ¿vale? Normalmente ese precio, que es el mercado libre, como digo, viene a ser un precio todas las horas del día, o a lo mejor hay dos franjas horarias, mañana y tarde, o a lo mejor nos dicen de lunes a viernes este precio y fines de semana este otro precio, ¿vale? Normalmente esos son los tipos de tarifas que tenemos en el mercado libre. El mercado regulado es un precio hora a hora,
¿vale? Con lo cual nos vamos a ir casi vamos a estar comprando la energía del pool, que yo comentaba antes. No la compramos del pool, pero como si fuera del pool, que tenemos un precio ajustada horario. al precio de mercado. Exacto, y precio horario. Esto solamente es para consumidores que tengan una potencia contratada de menos de 10 kilovatios hora. Esto es lo que se conoce también como el PVPC, o casi como la antigua TUR, casi. Lo que pasa es que tiene un hándicap. Si estamos en el mercado regulado, en el PVPC, nos toca estar mirando continuamente todos los precios hora a hora para saber en qué momentos del día nos interesa más consumir y en qué momentos menos. Con lo cual tiene esa, por así decirlo, esa desventaja. Que al final eso es prácticamente imposible, porque los que trabajamos, si la energía está más barata, pues ha estado más barata a las 11 de la mañana, no nos vamos a ir a poner la lavadora, aunque ya sí que me vas a decir que podemos programarla. Esto es, y ahí es donde llegamos al tema de los consejos. Vamos a ver. Todos los oyentes o todos los que estamos en el mercado regulado, en el PVPC, esto lo vemos en nuestra factura. O sea, vamos a coger la factura que tenemos de la compañía eléctrica y ahí nos va a poner si pone mercado libre o mercado regulado. Si estamos en el mercado regulado, lo primero que tenemos que hacer es instalarnos en nuestro móvil una aplicación de red que se llama, es una app que se llama RedOS, R de Roma, E de España, D de Dinamarca, O de Oviedo, S de Sevilla. Es una aplicación gratuita, no la instalamos y la ventaja que tiene esa aplicación es que vemos los precios hora a hora. A las 8 de la tarde de cada día, a partir de las 8 de la tarde de cada día, vamos a ver los precios horarios del día siguiente. Con lo cual, si tenemos la suerte de tener una lavadora que se puede programar, un frigorífico que se puede programar, o tenemos esos enchufes que los podemos programar, como a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde vemos ya el precio del día siguiente, podemos coger y programarlos. Los llenamos ya la lavadora y programamos para el momento más barato del día siguiente. Ya os digo, es un poco que estar todos los días mirando, más o menos. Menudo juguetito me acabas de poner en la cabeza. Tenemos que tener en cuenta que más o menos, si no hay ninguna cosa rara, de lunes a viernes, esas franjas horarias más caras y más baratas vienen a ser las mismas de lunes a viernes y los fines de semana también. Con lo cual, si yo miro hoy y sé que mañana el precio más barato va a ser, me lo invento, a las 7 de la mañana, pasado mañana más o menos serán las 7 o las 8, al otro día también serán más o menos las 7 o las 8, a no ser que exista alguna cosa sobrenatural que influya, pero de lunes a viernes las franjas horarias más o menos se mantienen dentro de una misma semana y los fines de semana también. Los fines de semana suelen ser los días más baratos, porque claro, la industria para y los grandes consumidores paran. Si estamos en el mercado libre, todo esto ya no existe, porque tenemos ya un acuerdo con la compañía suministradora y tenemos un precio fijo, por así decirlo. El consejo en el mercado libre, si estamos en el mercado libre, en el mercado regulado es mirar todos los días por la tarde el precio que vamos a tener el día siguiente, y si estamos en el mercado libre, el consejo es ese precio nos lo van a guardar durante un año, que es la vigencia del contrato, pero que estemos atentos a cuando tenemos que renovar, a la fecha de renovación. Como hacemos con los seguros en casa, igual. Vamos a estar atentos porque puede ser que cuando venza el año nos actualizan el contrato, nos cambian el precio y nos suben el precio. A ver, esto es como las compañías de telecomunicaciones. Nos dan una oferta muy grande para captarnos durante un año, pero después, coloquialmente lo voy a decir, nos dan el palo cuando cumple el año. Entonces hay que estar atentos a la fecha de renovación, a los 12 meses, para que no nos den ese palo y no nos llevemos una sorpresa en la factura siguiente que paguemos el doble, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Manuel Romero, por esos consejos, y este es el último programa de este año 2024, que creo que en consejos y en programas útiles ha sido desde luego pues muy fructífero. Así que te deseamos feliz Navidad y ojalá el próximo año también vengas con buenas noticias y podamos tener esos precios de la energía al menos un poco más bajos que en estos momentos. Vamos a ver si me dejan y puedo traer buena noticia para principios de año. Que paséis muy felices fiestas, feliz Navidad a todos. Y bueno, pues hablamos a principios del año. Nos vemos en 2025 con el programa que retomaremos porque todos tenemos también
esas vacaciones durante las fiestas navideñas. Gracias por haber estado aquí, por proporcionarnos todos esos consejos. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igualmente. Exacto, brillabas en la niebla y me agarré a tu mano. Iluminados, en el momento exacto. Es Radio, Elche, 103.7. Es la mañana, la información inmediata.